Un feliz sábado para todos. Este momento va a ser para reflexionar sobre el libro que hemos estado leyendo, el libro del Espíritu Profecía, Hechos de los Apóstoles, y estamos en el capítulo 17, se titula Heraldos del Evangelio. Como ustedes bien saben, hay dos personajes importantes que se mencionan, y estamos hablando de Pablo y Bernabé, que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo a hacer su primera gira misionera a Chipre. Pero no solo ellos, hubo un tercer integrante. Él se llama Juan Marcos. Juan Marcos es un pariente de Bernabé y también él fue con ellos a esta gira misionera. Y el relato viene hablando de dos experiencias importantes que le pasó a Pablo y Bernabé yendo a esta gira misionera. Estamos yendo a estos lugares que se mencionan, tales como Salamina. Salamina dice que estando ahí, los apóstoles dice que anunciaban el evangelio de Cristo Jesús en todas las sinagogas de los judíos. Y dice que llegaron hasta una isla llamado Pafo. En este lugar dice que había algo peculiar, algo diferente. ¿Por qué? Dice que había un hombre, mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Dice que este hombre eh, estaba con otro personaje, otra persona. Él se llamaba Sergio Paulo. Sergio Paulo dice que era un varón prudente que anhelaba escuchar lo que había escuchado, rumores sobre Pablo y Bernabé. Y él se entusiasmó tanto y le llegó esa curiosidad de escuchar sobre Pablo y Bernabé, de lo que hablaban de Dios, de un perdón, de misericordia. Y él anhelaba escuchar a Pablo y Bernabé. Él deseaba oír la palabra de Dios. Pero había un detalle. Estaba Elimas, dice este encantador. Y él procuraba, dice, desviar la fe de Sergio Paulo. Y lo curioso es de que cada que se mencionaba a Pablo y Bernabé, aquí aparecía este personaje, tratando de que desviar ese conocimiento, desviar esa curiosidad, desviar a Dios, en otras palabras. Y armando de valor, dice la lectura en Pablo, llenos del Espíritu Santo, ni modo, se tuvo que afrentar a este enemigo y mencionó estas palabras, poniendo los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahora pues, he aquí que la mano del Señor es contra ti, y serás ciego. Y desde ese momento dice que él no pudo ver la luz. Cayó como una tiniebla, una oscuridad en sus ojos, y desde ese momento él pidió ayuda para que lo llevaran de aquí para allá. Y él perdió totalmente la vista, pero dice que fue una ceguera temporal, porque lo que Dios le estaba tratando de enseñar era de que él entendiera que había pues ofendido a Dios y que él necesitaba de un perdón de Dios. ¿Por qué? Porque había ofendido a Dios gravemente, y eso quizás haría que este personaje, este mago, pues se convenciera, que pidiera perdón, que sí existe Dios. Y dentro de de esta experiencia, Pablo sufrió no solo esto, sino que sufrió hambre, sufrió sed, no tuvo un lugar donde quedarse, pero la lectura se menciona que ellos tenían una convicción, tenían un propósito en la cual los llevaba a predicar. Y a pesar de estos obstáculos, y esto fue alguno de los obstáculos, ellos nunca se desanimaron, siempre pedían la ayuda de Dios, y Dios siempre estaba ahí para ayudarles. Ellos siempre dicen que, acosados por el peligro por donde quiera, en los caminos solitarios, estaban rodeados de peligros visibles e invisibles. Pero aquí hay algo importante, dice que Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar fervientemente
en el amor de las almas que perecía. Como fieles pastores que buscaban las ovejas perdidas, no pensaban en su propia comodidad y convivencia. Olvidándose de sí mismo, no vacilaban frente al cansancio, al hambre o al frío. No tenían sino un objetivo en la vista. ¿Y cuál era ese objetivo? La salvación de aquellos que se habían apartado lejos del redil. Y yo creo que esta es una enseñanza, porque también nosotros, ese debería ser nuestro propósito. Traer a esas personas que están fuera del redil, ayudarlos, predicarles el evangelio. Hay muchas personas que no conocen, y esos son las personas que necesitan regresar a Dios e ir a Dios. Y a pesar de todos estos obstáculos, como vemos una de las experiencias como este mago, no se dejaron vencer, no se desanimaron, pidieron la ayuda de Dios. Y de igual forma nosotros también debemos pedir la ayuda de Dios, siempre es confiado que Dios nos va a ayudar. Ahí es donde el tercer personaje aparece. Este personaje se llamaba Marcos. Recuerden que también era un pariente de Bernabé, pero él ya viendo esta situación, dice, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. ¿Por qué? Porque la vida de Pablo y Bernabé no era fácil. Ellos tenían, vuelvo a mencionar, tenían que sufrir, perecer, situaciones difíciles, estar en lugares peligrosos, se tenían que enfrentar a cosas invisibles y visibles. Y eso hizo que como que se desanimó Marcos, este personaje. Y por un tiempo dice que también Pablo se enojó y llegó a un punto donde dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo es de que vas a perder la fe tan rápido? Y eso indujo pues a que Pablo tuviera una percepción diferente de Marcos. Pero en el transcurso de tiempo él se reconcilió con Marcos, pidió perdón y llegó un punto donde Marcos llegó a ser un colaborador de Pablo. Y en la última etapa de su vida, Pablo dice que se reconcilió, a lo que habla Colosenses 4:11. Dice ahí que también lo recomendó a los colosenses como un colaborador en el reino de Dios y a uno que me ha sido consuelo. Y de nuevo, ahí se menciona nuevamente Marcos de cómo fue en la última parte útil para el ministerio, para la predicación del evangelio. Ya después de que, pues, pasó esto de la partida de Marcos, de la muerte de Marcos, Pablo y Bernabé visitaron Antioquía y aquí vuelve a suceder otra experiencia, una de las grandes experiencias que tuvo Pablo. Y se menciona de que estando ahí en Antioquía, ellos, como todos los sábados, dice ahí que fueron a la sinagoga. Y en uno de esos sábados se menciona que entraron y estando ahí se sentaron, se acomodaron y empezaron a escuchar. Después dice de la lectura de la ley y de los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Les estaba dando el tiempo, les estaban dando los ministros, el tiempo de que Pablo y Bernabé hablaban. Y como bien saben, Pablo a eso iba. Pablo no perdió tiempo. Dice ahí que hizo un maravilloso discurso. Habló de manera histórica y habló de las cosas que los judíos ya conocían, de cómo Dios los sacó de Egipto, cómo Dios los liberó. Y dentro de eso estaba esa promesa del Hijo de Dios, de esa simiente que los iba a venir a salvar. Y empezó a predicar de ese Salvador de Israel. Predicando pasó por Juan, de ese momento donde Juan dice, no soy digno yo ni de quitar el calzado de los pies, ni de desatarlas. Así predicó con poder de Jesús como el Salvador de los hombres, el Mesías de la profecía. Y empezó a recalcar muchas cosas del Evangelio de Dios, del propósito de Cristo Jesús, de cómo Él
Dios levantó al Hijo de Dios de entre los muertos y llegó a un punto donde dice que cada palabra que Pablo mencionaba o hablaba en este discurso eran dirigidos por el Espíritu Santo y fueron todos tocados los corazones por medio de Pablo a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice que apeló a las profecías del Antiguo Testamento y a su declaración de que se había de cumplido el ministerio de Jesús de Nazaret. Convenció a muchos que anhelaban el advenimiento del Mesías prometido y las palabras de seguridad del orador de que el evangelio de la salvación era para judíos y gentiles por igual. Infundió esperanza y gozo, y aquellos que no se contaban entre ellos, tales como los gentiles, como habíamos mencionado, según la carne de Abraham, eran todos iguales y todos recibían el perdón. Y pues eso hizo una esperanza, o eso se creó una esperanza para los gentiles, para los que no eran judíos. Ahora ellos también tenían el acceso al perdón, tenían el acceso a esa misericordia, a ese cambio, y solo Jesús lo podía hacer. El Salvador mismo, dice, hizo todo para que todos pudiéramos tener ese perdón. Lo que nos toca hoy en día es también el mismo trabajo que le tocó a Pablo y a Bernabé: predicar el evangelio, con dificultades, con situaciones difíciles. Nosotros debemos tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Nuestro propósito debe ser predicar el evangelio. Aún con dificultades, tenemos que tener esa confianza, esa fe que Dios va a estar con nosotros. Si estuvo con Pablo y con Bernabé, también debe estar con nosotros. Recuerden que nuestro mayor propósito es salvar a las personas, traerlos al redil nuevamente. Y esa es nuestra lucha a diario. El mensaje, dice, del evangelio avanza, y los apóstoles hicieron esa parte de poder predicar el evangelio. Dice, aún así ellos sentían y sabían que tenían que dar más. Nosotros nos debemos sentir animados, contentos de que estamos también, somos parte de ese trabajo, de esa labor de evangelizar, de predicar a otras personas. Y se menciona aquí que ellos, si ellos estaban gozosos por predicar a Cristo Jesús, ¿cuánto más nosotros también tenemos ese privilegio? Debemos de predicar a otras personas, debemos llamar a otras personas que están fuera del redil. Y aunque vengan cosas difíciles, recordemos que Dios está con nosotros, y el Espíritu Santo también nos dará palabras para poder enseñar, para poder hablarles. Dice la última parte de la lectura, dice que durante todo el tiempo que ellos estuvieron ahí, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nosotros, de igual forma, debemos estar alegres y contentos que Dios está con nosotros. Debemos estar gozosos que también tenemos al Espíritu Santo. No estamos solos. Él nos dará palabras para predicar el evangelio. Y esto ha sido lo que es la reseña del capítulo 17, de que prediquemos. Satanás se menciona en dos citas del libro del capítulo 17. Hay dos párrafos ahí que se menciona de que Satanás no va a permitir la predicación sin una lucha. Él va a hacer todo lo posible para poder derribar esa predicación, buscarle forma para que haya una parada completa. Y nosotros aquí nos invita a que nosotros sigamos, que predicamos a nuestros vecinos, compañeros, familiares, personas que no conocen de Dios. También se menciona en otra parte del capítulo 17 que las huestes del mal están empeñados en una guerra contra los agentes designados para la predicación del evangelio. Y estas potestades, dice, de las tinieblas están específicamente activas cuando se proclama la verdad ante hombres de reputación y de genuina integridad. Eso hace que nuestra labor sea complicado, difícil, pero nuevamente vuelvo a repetir, no hay nada difícil para Dios. Dios va a obrar, Dios va a hacer ese milagro, y Dios va a hablar a las personas que necesitan.
Nosotros somos instrumentos y seremos instrumentos siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, pasen un feliz sábado, nos vemos.